Recuerdo que en los últimos, en los últimos dos programas del año pasado, del 2025, habíamos dialogado con el Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casale, y también con el titular de la UFIAMIA, y ambos nos habían confirmado que el fiscal había viajado a Francia para tomarle declaración, una especie de declaración testimonial como testigos importantes, expertos testigos, con 4 veteranos iraníes de la resistencia de Irán, todos ellos opositores al régimen de los ayatolás y que estaban refugiados principalmente en el territorio francés y también en otros países de Europa. Ahora, independientemente de la guerra desatada entre Estados Unidos, Israel e Irán, independientemente han pedido una captura internacional, y entonces vamos a hablar de todo esto, de cómo puede avanzar y qué va a pasar con la investigación en donde se investiga el atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA. ¿Se acuerdan? Año 1994, dejó un terrible saldo, 85 muertos, más de 300 heridos. Vamos a ver, y que además, hasta el momento, lo único que se está avanzando es que ahora sí hay una ley argentina que habla de un juicio en ausencia. Entonces se puede juzgar a los implicados en todo este atentado terrorista sin que estén presentes, sin que sean extraditados a la Argentina. Vamos a hablar con el doctor Sebastián Basso, que él es fiscal federal de Morón, pero además es el titular de la UFIAMIA, que gentilmente nos atiende cada vez que lo molestamos los domingos. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. ¿Qué hace un domingo a la mañana un fiscal federal? Depende de cada uno. Uno descansa por lo general. Bien, nosotros hoy se lo interrumpimos el descanso. Bueno, cuéntenos, doctor, a ver, yo me acuerdo, y no sé si se acuerda usted, que creo que fue el 28 de diciembre, hablamos por última vez aquí en el programa, creo que fue domingo 28 de diciembre, y ahí usted mucho no podía decir porque era muy reciente, había como que todavía no se habían transcrito, no se habían, creo que había exhortos pendientes para que llegaran a la Argentina, pero cuéntenos, ¿cómo está hoy el tema AMIA y cómo puede avanzar este año? Bueno, a ver, el tema AMIA siempre se siguió investigando, a pesar del paso del tiempo, pero siempre tuvo una traba, que era que la ley argentina no puede avanzar contra personas que están prófugas. Claro. Recién hace aproximadamente un año, cuando el Congreso dictó la ley de juicio en ausencia, es que la Fiscalía pudo avanzar para pedir el juicio oral. ¿Esto qué significa? Que la Fiscalía podía mostrar más pruebas que antes las tenía como encerradas en un proceso muy complejo y muy voluminoso, donde había más fantasmas que realidades. Lo que se hizo el año pasado fue más que nada la de purificar todo ese voluminoso universo de papeles y de pruebas para buscar cuáles son las evidencias que pueden mostrar en un lienzo cómo fue ese atentado, más no solo cómo fue, que eso ya está probado, sino quiénes fueron los autores de ese atentado. Claro. Y el año pasado, en el medio de este trabajo, se contactaron con la unidad fiscal personas del movimiento de la resistencia iraní que dijeron: nosotros tenemos pruebas. Se los escuchó, se les empezó a ver si efectivamente eran testigos verdaderos o eran uno de los tantos miles de fabuladores, claro, que siempre aparecen
en estos casos. Ahora, doctor, acá Sí. le interrumpo 30 segundos para que me cuente su experiencia personal, porque no debe ser fácil tomarles declaración. ¿Fue testimonial? Sí, fueron Y testigos. a gente que habla en farsi. Es un idioma poco común, se necesita traductor, pero además traductores que usted sepa fehacientemente que le están diciendo lo que ellos dicen, digamos, le están informando realmente lo que ellos dicen. Por ahí son preguntas muy técnicas y entonces las preguntas también pueden tergiversarse. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, dos cuestiones. Una, lo del farsi es fundamental para entender la complejidad del caso AMIA. Irán está muy lejos de Argentina, no solo físicamente, sino culturalmente. Claro. Hablan un idioma farsi que no tiene una traducción común al castellano porque hay muy poco diálogo entre la comunidad hispana y el Irán. Y los pocos que hablan farsi son gente o vinculada al régimen de Irán o gente que no va a colaborar porque el régimen de Irán le va a tomar represalias sobre sus familiares que están en Irán. Claro. Y aparte de eso, estamos hablando de un idioma que tiene una escritura distinta, pero también hasta el calendario es distinto. Cada fecha que ellos mencionan, tenemos que tener 3 o 4 programas de inteligencia artificial para determinar, porque ellos siguen otro calendario totalmente distinto al gregoriano, que es el que llevamos nosotros. Entonces, la primera barrera fue siempre el farsi. Y segunda barrera es que, como les dije, es muy difícil penetrar en un régimen que es autocrático, dictatorial, y que AMIA es una pequeña muestra de sangre de lo que hace. Es decir, tiene cientos de miles de crímenes de lesa humanidad. Entonces, conseguir personas que nos puedan aportar información valiosa y que sea creíble es muy complejo. Bueno, lo que se hizo todo el año pasado es tratar de determinar que estas personas sean verídicamente testigos. Es decir, la pregunta que yo siempre les hacía a ellos era, ¿por qué yo tengo que creerte? ¿Por qué la Argentina tiene que confiar en la palabra de ustedes? Ese fue el desafío que les planteé desde el primer día, y bueno, a lo largo de los meses ese desafío fue enfrentado y contestado correctamente por ellos, y terminó en diciembre cuando esas personas aceptaron declarar en Francia bajo las normas del derecho francés. Eso fue lo que fui a hacer a Francia, y el producido de esas declaraciones, digo, pues las declaraciones vinieron acompañadas de bastantes documentos que avalaban lo que ellos decían, recién vino la semana pasada. Ajá. O sea, vino a fin de febrero, por eso es que el dictamen lo presenté esta semana. Le iba a preguntar eso, está confirmado, sí. Usted ya lo presentó, porque yo leí que iban a presentar, pero quería saber si ya estaba presentado o si era una medida pendiente de presentar o si ya estaba hecho. Ya el pedido de captura internacional de un jerarca iraní está presentado en la justicia argentina. Exactamente, sí. El miércoles pasado le presenté formalmente al juez de la causa, que es el doctor Daniel Rafecas, claro, el pedido para que avance en el proceso contra todos los acusados y que incluya entre ese universo de acusados a uno nuevo, que es el que nos brindó la información este grupo de personas que fui a tomar la declaración a Francia. Claro. Y a partir de ahora, entonces, doctor, ¿qué sigue? ¿Se podría decir que lo que le dijeron estos testigos iraníes corrobora lo que venía investigando el asesinado fiscal Alberto Nisman? Sí, sigue siempre la misma línea. A ver, lo primero que hay que decir es que no es la primera vez que declaran en el proceso estas personas. Estas personas se acercaron a días del atentado, en julio de 1994, a la embajada argentina en París para aportar la información, para decirle, nosotros sabemos quiénes son. Eso está corroborado. Nosotros tenemos fehacientemente corroborado que estas personas dijeron eso
en julio de 1994, no es que lo dijeron 32 años después. 32 años después lo corroboran y aportan mucho más información que la que podrían haber aportado en el 94. De hecho, el juez Galeano en su oportunidad viajó a Francia para tomarle declaración a estas personas y les tomó entrevistas, no declaraciones, porque fueron en la embajada con problemas serios de traducción y con poca información, porque en esa época se sabía mucho menos de lo que se sabe ahora. Claro. Bueno, yo me acuerdo como si fuera hoy que nosotros estábamos en esa época en la sala de periodistas del Palacio, pero abajo, en la planta baja, y llegó Galeano a la sala y nos dijo, había en ese momento 5 o 6 periodistas en la sala, y dice, muchachos, en los próximos días le voy a dar una información que se van a caer de espalda. Y después es una frase tan célebre, así lo dijo, y después fue él el que terminó condenado, digamos, por la mala investigación. Digo, pero me imagino que tenía que ver con estas declaraciones, ¿no? Sí, a veces la historia va mostrando luces y sombras, y investigaciones de esta naturaleza son muy complejas. Yo no puedo ponerme en los pies de los investigadores en el año 24 cuando estamos hablando de algo que era tan difícil de concebir en Argentina. Claro, no sé, el régimen iraní... Bueno, recordemos que a Galeano le sacaron todas las causas, lo sacaron de sorteo, y él investigó solamente esa causa. Sí, lo que pasa es que estuvo mezclado con los servicios de inteligencia, es como que si quieren, la gente mala te empioja una investigación. Sí, siempre pasa eso, y como les dije, en esta investigación, yo debo decirlo públicamente, muchas de las pruebas que se aportan son pruebas realizadas por el juez Galeano, por los servicios de inteligencia argentinos y por la policía. También hay que reconocerlo públicamente, tanto la justicia, gente de la justicia como gente de los servicios y de la policía fue condenada judicialmente por cometer irregularidades y delitos. Claro, tal cual, tal. Hay cosas que se hicieron muy bien y otras cosas que, bueno, no se hicieron bien. Bueno, en aquella época yo tenía mucho vínculo con los fiscales, con Emo Müller, José Barbaquia. Ellos están totalmente decepcionados con la justicia a raíz de lo que pasaron, ¿eh? Sí, por eso le digo, es muy difícil ponerse en el papel de las personas cuando fue el momento del atentado en el año 94, y yo me estoy colocando 30 años después con incluso un panorama internacional totalmente diverso. Si yo jamás hubiera pensado que desde el 7 de octubre del 23, cuando los de Hamás secuestraron gente de Israel, el mundo ha cambiado, y básicamente ha cambiado la realidad de Hezbollah y de Irán. Eso es algo que nosotros no podemos prever. Es decir, yo jamás pensé que el líder Khamenei, la Fiscalía había pedido el año pasado la captura internacional de él. Le habíamos pedido al juez Rafecas, que el juez Rafecas guardó silencio, y de hecho yo estaba preparando el dictamen para insistir con la captura de Khamenei cuando el sábado públicamente se dijo que murió. Claro. Entonces claro. Eso fue. ¿Y puede pasar con varios de los iraníes que han pedido la captura? Sí, puede pasar con cualquiera, de los iraníes y de los libaneses. Es decir, nosotros no podemos, es decir, está fuera de nuestro alcance lo que suceda en esa parte del mundo. ¿Sí? Tanto es así que si hubiera estado a nuestro alcance ya los hubieran detenido y traído acá. Evidentemente Argentina no llega hasta, el brazo del poder argentino no llega a esta zona con suficiente énfasis como para poder hacer valer nuestras leyes en esos lugares. Las dos últimas preguntas, doctor. Por un lado, el memorándum de entendimiento con Irán, ¿en algún momento comenzará el juicio oral? Porque bueno, es como que para determinadas cosas la justicia es pero tan lenta. Ahí
Yo soy fiscal, no soy jueces y menos soy fiscal del caso del memorando. Es decir, son los jueces los que tienen que fijar las fechas y acelerar los trámites en la parte que a ellos les corresponde. Los fiscales somos los que tratamos de impulsar y que se haga todo lo más rápido posible, pero bueno, en nuestro país y de acuerdo al sistema legal que tenemos, los jueces son los que marcan esos tiempos y bueno, habrá que preguntarle a los jueces las razones por las cuales no aceleran los casos. Uh-huh. ¿Y cómo vio la citación después de tanto tiempo de la doctora Viviana Fein, que era una fiscal que se jubiló, pero fue la que investigó la muerte de Alberto Nisman? Yo no soy el fiscal de este caso aquí, así que mi opinión sería la de cualquier ciudadano, con lo cual no parece prudente que yo diga algo al respecto. Pero usted conoce el paño de adentro, doctor, entre ustedes charlan. Siempre, sí, pero son charlas de opiniones sin ningún tipo de fundamento, con lo cual no me parece prudente cuando hay un fiscal interviniendo en el caso y que incluso la imputada es otra que fue colega nuestro, así que sí, es mejor una colega que estuvo sobrepasada, no estaba capacitada, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es como que no estaba capacitada para tener una causa de esa envergadura. Yo me acuerdo como si fuera el día de hoy, que al día siguiente que nos enteramos de la muerte de Nisman, yo llego a la sala temprano, subo al 6º piso, voy a verlo a Manuel de Campos, el entonces juez de instrucción, y me dice, no sabés lo que era eso, cabildo y juramento un sábado a las 11 de la mañana. La fiscal no hizo, y yo no actué, digamos, estaba delegado en ella, yo simplemente estaba de turno porque estaba subrogando. Pero la realidad es eso. Imposible, si se está investigando un homicidio, que haya tantas personas, comían media luna. Fue un despropósito. Se hizo todo lo que no se debía hacer en esa instrucción. Hay un fiscal que está investigando eso, así que veremos qué dice el fiscal desde el punto de vista judicial, y desde el punto de vista de los medios serán ustedes los que fijen la verosimilitud o no de lo que se haya pasado ahí. Sí, yo lo entiendo que no quiero opinar. Doctor, cuéntenos, ¿podremos tener alguna novedad en los próximos días sobre el caso AMIA? Ahí ya depende, es decir, del lado de la Fiscalía ya se hizo todo lo posible. Ahora todo depende de Daniel Rafecas, juez federal. Correcto, exacamente. Así que será el juez Rafecas el que tenga... ¿Y usted lo aprieta un poquitito, como diciendo, che, Daniel, ponete las pilas o...? Por escrito le hemos presentado todas las cuestiones correspondientes y mediáticamente estoy pidiendo que rápidamente se haga el juicio oral, así que me parece que desde el punto de vista de la Fiscalía hacemos todo lo posible para cumplir con nuestro mandato, que es defender los intereses de la sociedad. Bien, doctor, y en Morón, porque como si todo esto fuera poco, trabaja en una jurisdicción complicada. ¿Cómo está el tema droga ahí en su jurisdicción? El tema droga siempre es difícil, y más en una jurisdicción donde está separada, actúa la justicia común y la justicia federal al mismo tiempo sobre el tema droga. Todo lo que sea el narcomenudeo lo maneja la justicia provincial y nosotros manejamos las grandes bandas. El problema es que siempre están atravesadas ambas causas, entonces estamos siempre en contacto con los fiscales de La Matanza, de Morón, de Moreno, que es lo que me corresponde a mí, para tratar de hacerle frente a un flagelo que excede claramente el ámbito judicial y ya es un tema que tiene que ser tratado de manera integral. Es decir, acá hay que reconocer que desde el punto de vista económico es oferta y demanda. Si alguien quiere drogarse, alguien se lo va a vender. Entonces podemos tener a todas las narcotraficantes y todos los vendedores de drogas, pero al día siguiente aparece otro para vender. Claro. Entonces es un tema que hay que repensarlo no solo desde el ámbito policial o penal, sino desde otros ámbitos, a ver cuál es la solución
un poquito más adecuada para el flagelo oeste. Ajá. Y doctor, ¿cómo se están? Porque ustedes ahí en la provincia de Buenos Aires, bueno, si está en contacto con los fiscales penales, más o menos debe saber, o debe tener comentarios, ¿cómo se está implementando el sistema acusatorio que ya en la provincia de Buenos Aires funciona? La provincia de Buenos Aires funciona hace casi 30 años. O sea que esto funciona bien. No, funciona hace 30 años. Que funcione bien es un calificativo que le puso usted. Funciona hace 30 años. No es decir, a veces uno mezcla seguridad con justicia, y el tema de la seguridad no es solamente penal, de la justicia penal, tiene que ver con la policía, claro, y con otros actores. Es decir, la reforma judicial que se hizo en la provincia de Buenos Aires no estuvo acompañada de una reforma policial. Entonces tenemos la paradoja que en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos fiscales, muchos jueces, pero la misma cantidad de policías que había hace 30 años. Y los que investigan en la calle son los policías. O sea, tenemos la misma cantidad de policías igual hace 30 años, con una conflictividad mucho mayor. Claro. Pero bueno, eso es un problema que deberá resolver la política de la provincia de Buenos Aires. Doctor Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA y fiscal federal de Morón, tan claro como siempre. Siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por atendernos este domingo y le mando un abrazo y hasta cualquier momento. Obviamente vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Marcelo, por darme espacio habitualmente en tu programa. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias.